Hoy tenemos un análisis de la importancia de llamarse Maite Oronoz y la importancia de llamarse Anthony Cuevas y la importancia del Poder Judicial en Puerto Rico y lo que ha hecho o deshecho en los últimos 13 meses. Y también, si nos da tiempo, ya mismito tocamos el lío sucesoral de candidatos presidenciales. Todo eso y mucho más hoy con Gregorio Igartúa y Alan Maccabi en el panel de los miércoles, aquí en Su Mirilla. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos sean todos. Feliz Día de los Enamorados, Día del Amor, Día de la Amistad, como ustedes quieran llamarlo. Otra excusa más para gastar y para comer chocolate, que es rico. Y también es el comienzo de la Cuaresma. Dentro de 40 días estaremos en el domingo de Resurrección y ya mismo llega la calor. Tan pronto empieza el 14 de febrero, usted sabe que vienen por ahí los calores de la Cuaresma dentro de más o menos 3 o 4 semanas, pero como esto está adelantado con el niño y el calentamiento global, es posible que la calor, como dicen en mi pueblo de Sidra, empiece a azotarnos ya mismito, ya mismito. Vamos a ir a las noticias de hoy. La noticia principal surge en todos los periódicos. La juez presidenta Maite Oronoz se vio obligada, y la Asociación de Miembros de la Judicatura, a salirle al paso a Taxito Hernández por sus insultos personalistas a distintos jueces, al Tribunal Supremo, al juez de primera instancia Anthony Cuevas, por distintas decisiones judiciales adversas a las locuras que hace el presidente cameral. Choques por decreto de mascarilla, choques por aumento de jueces, que no son choques, son decisiones, eso es parte del proceso. En Puerto Rico, como en todo sistema de gobierno republicano, los legisladores y el Ejecutivo proponen, y a final de cuentas, quien determina la legalidad y la constitucionalidad de lo que se propone y se hace es el Poder Judicial, parte de un sistema de gobierno democrático donde el poder está repartido en distintos brazos de gobierno, distintas ramas, 3 ramas. Aquí hay 2 cosas que señalar. En primer lugar, la judicatura no está libre ni de fiscalización ni de crítica. Hay un derecho fundamental de todo ciudadano y ciudadana, de llevar querellas y agravios contra su gobierno, y obviamente el Poder Judicial es tan gobierno como el Ejecutivo y el Legislativo. La política pública también se establece a través de las decisiones judiciales, particularmente si son ya sentencias o opiniones del Tribunal Supremo, que es la última autoridad. Y esa política pública está tan expuesta a la crítica, a la disidencia, como le están las leyes o las órdenes y acciones del Ejecutivo. Y hay un derecho fundamental constitucional. El problema viene donde se convierte en un ataque vicioso, infundado y personalista, y un ataque continuo. Usted puede diferir de una opinión del Supremo, una opinión de un juez, y criticarlo. El problema es cuando se mete en asuntos personales y se mete en insultos que en realidad lo que hacen es erosionar la judicatura. Y en ese contexto, la importancia de llamarse Anthony Cuevas
es que es un juez que tiene independencia de criterio judicial, que es la normativa del Poder Judicial, y que conforme a sus conocimientos y su conciencia, tiene el deber de impartir justicia. Y Anthony Cuevas, en nuestro sistema hay 350 y pico de Anthony Cuevas. El juez Anthony Cuevas tiene la sala más importante, que es la de recursos extraordinarios en San Juan, dentro de lo que es el Tribunal de Primera Instancia. Pero cada juez tiene un alto grado de independencia. Y más importante, esa independencia es fundamental a la operación del sistema de nuestro ordenamiento de derecho. La importancia de llamarse Maiteo Oronoz es que ella es la jueza presidenta, nos guste o no nos guste, nombrada correctamente o nombrada incorrectamente, y esa posición le confiere el deber, la obligación, no solamente de proteger la independencia del Poder Judicial, sino también de proteger la integridad y la dignidad de sus jueces. Esa es la importancia. Y cuando la juez presidenta se ve obligada a emitir un comunicado de prensa atajando al presidente de la Cámara de Representantes, estamos hablando de palabras mayores. Esas cosas no ocurren todos los días porque generalmente los jueces no se meten en garatas, en controversias públicas, y generalmente la rama de gobierno judicial ha tenido que aguantar todo tipo de vejación. Y les puedo decir lo siguiente: yo creo que no hay analista en Puerto Rico que le haya dado más duro a la rama de gobierno judicial cuando estaba controlada por lo que yo denominé la justicia roja, cuando el Partido Popular y los jueces del Partido Popular hacían y deshacían lo que les daba la gana. Tengo libros escritos sobre ese tema. Afortunadamente la textura de la Corte cambió, la textura de la presidencia cambió y de la administración de tribunales. Y desde que cambió el balance de jueces en el 2009, ha habido una enorme despolitización en las actuaciones de la rama de gobierno judicial. Y yo tengo que reconocer que independientemente de que se peleen entre los rojos y los azules allá adentro, ha habido un gran progreso en el comportamiento y la despolitización del Supremo bajo la mayoría de jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista y bajo la presidencia de la juez presidente Maiteo Oronoz y del juez Steidel, que dirige la Oficina de Administración de Tribunales. Meternos en las garatas internas de ella, no, eso yo no entro en eso. Donde quiera que hay 3 puertorriqueños, hay no menos de 100 chismes, eso es parte del proceso, pero al César lo que es del César. Y me corresponde a mí, me parece que es menester, en la profundidad con que hacemos este programa todos los días con mucho cariño, darles a ustedes un ejemplo nada más. O sea, yo pudiera ir desde el año 2009 y lo puedo hacer porque tengo los documentos históricos para hacerlo y sacar todas las opiniones importantes, trascendentales y normativas que se han sacado y se han emitido en el Supremo, en el apelativo o en el superior, en el Tribunal de Primera Instancia. Pero obviamente no tenemos ni el tiempo, ni yo para hacerlo, ni ustedes en este programa para escucharme. Pero les voy a dar de muestra un botón. Y cuando hago esto, lo hago primero porque postulé por cerca de 40 y pico de años ante los tribunales. Postulé ante los jueces siempre con respeto. Podía diferir de los jueces. Tuve varios encontronazos dentro del ejercicio profesional, tanto del juez como de este servidor, con buenos y competentes jueces. Y gané una profunda admiración
porque se les paga poco y trabajan mucho. Y gané algunas y perdí otras. En segundo lugar, porque como crítico del sistema, me parece a mí que tengo también la obligación de cuando se hacen las cosas correctamente, hay que sacarlas. Y nos guste o no nos guste, esos 8 jueces que componen el Tribunal Supremo, esos 30 y pico de jueces que componen el apelativo y esos 300 y pico de jueces que componen el Tribunal de Primera Instancia, son vitales para nuestra democracia. Es más, les voy a ir más. Son más importantes para mí que lo que pueden ser los 70 y pico de legisladores que tengamos en cualquier momento dado. Pero del año 23 para acá, mire, el Tribunal Supremo atendió las descolegiaciones, concedió las de los optómetras y las de los productores de espectáculos. En el caso de los CPA terminó empate. Esa colegiación va a caer el día que se nombre otro juez por parte del PNP que no cree en las descolegiaciones, pero liberó a los profesionales, ha ido liberando a los profesionales. Ese Supremo determinó el año pasado que el gobierno tiene en tiempos de pandemia declarada el poder para reglamentar la conducta de los ciudadanos, en la protección del todo. Ese tribunal logró, tanto el juez Anthony Cuevas como en alzada, el Supremo, la destitución de la delegada Elizabeth Torres. Esa rama judicial ha peleado por un merecido aumento a la judicatura, que no se les da desde el 2011. A los jueces le quitaron hasta el retiro. No se nos olviden eso. Ese mismo Supremo declaró nulo el reglamento de permiso. Ese mismo Supremo desestimó 22 de 24 cargos de Mariana Nogales, a pesar de que Mariana Nogales, el MBC y el PIB se han opuesto consistentemente al aumento a los jueces. Lo que demuestra, obviamente, la neutralidad frente a ese tipo de argumentos que alegan esta gente, que está cargado todo eso. Ese Supremo dejó en vigor la prohibición de las campañas coaligadas que tiene la ley electoral. Ese Poder Judicial, a través de la Oficina de la Administración de Tribunales, concedió los aumentos salariales a los empleados judiciales. El juez Anthony Cuevas ordenó la apertura de los portones de la IUPI cuando se fue la huelga ilegal de los sindicatos. Esa judicatura ha estado bajo fuego merecido y no merecido por órdenes protectoras o por la atención de distintos casos de violencia doméstica en Puerto Rico. El Supremo el año pasado determinó que el fiscal especial independiente tiene poderes para procesar terceras personas, no funcionarios públicos, siempre y cuando estén envueltos en actos de corrupción con fondos públicos. Ese sistema judicial desestimó los cargos contra Raúl Maldonado. El juez Anthony Cuevas desestimó los casos contra las fincas solares. El juez Ricardo Marrero del apelativo tuvo el valor de demandar en noviembre a todo el sistema y a la legislatura, y de parte aquí el encabritamiento que tiene Taxito es eso, para que se confirmara el aumento de los jueces, que por resolución conjunta y por aprobación de la Junta de Control Fiscal y aprobación del gobernador y del Senado, se había ya concedido, y votación de la Cámara en la resolución con.
ahora tiene que atender el caso de las candidaturas de Agua y el caso de los endosos o no endosos por parte de MBC. Y antes de ayer el juez Anthony Cuevas atendió el caso de las mascarillas. Y eso es lo que tiene a Taxito Hernández encajonado. Lo que me trae al próximo punto. Y esto es un punto importante, pues este tipo de análisis no se hace en la prensa puertorriqueña, pues estamos ahora que si el Cano era dueño de la barra y que de dónde consiguió los Rolex, eso yo entiendo. Ese no es el tema, ni nunca serán los temas en este programa. El problema que hay ahora no es de la rama de gobierno judicial. El juez Salgado ha hecho lo que tenía que hacer como presidente de la Judicatura, de la Asociación de Miembros de la Judicatura, defender a los suyos. Yo, de hecho, hace como 2 semanas le metí una descarga tanto a OAT como a la juez presidente, defiendan sus jueces. Pero aquí ya el problema no es entre las ramas de gobierno judicial. Esto no es un choque constitucional, ¿ok? Esto es un berrinche. Esto es un pataleo de un hombre que se volvió loco. Y en ese contexto, Tatito Hernández no es problema del Poder Judicial. El Poder Judicial va a seguir haciendo lo que estime necesario, prudente. El Poder Judicial tiene que salir, en este caso, a defender a sus jueces y su integridad. El problema que tiene el Partido Popular ahora se llama Tatito Hernández. Porque Tatito Hernández se ha convertido en el niño símbolo de ese partido. Tatito Hernández es el prototipo del legislador salvaje que ha representado esa legislatura salvaje, caótica, destructora, obstruccionista. Y como poster child es la legislatura Partido Popular. No se pueden divorciar ni de José Luis Dalmau, ni de Taxito Hernández, ni de los payasos alzacolas de Taxito Hernández. Es el símbolo del abuso del poder para vengarse, para obstruir, para jorobar. Es obviamente un impostor. Esto no es un presidente cameral, esto no es un legislador. Esto es un guerrillero, abusador, irracional, temperamental. Y tiene una secta detrás, como Ángel Matos. Usted vio al payaso de Ángel Matos ayer. Aquí está el defendiendo de Alzacola. O a Luis Raúl Torres. Porque lo que nos ha montado por 3 años son circo tras circo, tras circo, tras circo, tras circo. Es divisivo y disasociador. No solamente con los propios miembros, con el presidente de su partido. Sí, sino que fuerza una primaria innecesaria en la ciudad de Dorado con tal de darle por el coco a lo que ha sido uno de los miembros legendarios de los alcaldes populares, a Carlitos López. ¿Qué representa Tatito Hernández? Tatito Hernández es el ascenso al máximo poder legislativo de un incompetente, de un simio. Eso es lo que es. Y ese incompetente, ese hombre que, ¿verdad?, que actúa como un neandertal, es producto del Partido Popular. Es el símbolo de la degeneración moral, intelectual, cívica
de lo que ha llegado el Partido Popular. Por lo tanto, se ha convertido en el problema del Partido Popular, porque lo quieran o no, no se pueden divorciar de él. Y este hombre va a continuar haciendo locuras a todo lo que da. Y en este momento quien único lo puede ajusticiar y retirar son los electores del Partido Popular en Dorado. Y si saliera candidato de alcalde, pues entonces le corresponderá al candidato del PNP, Eric Rolón, pasarlo por la piedra. Pero ese es el Partido Popular que tiene problemas. Es Jesús Manuel, es Zaragoza, ese es su criaturita. Y déjame decirle, no, el Partido Popular no es única de tener salvajes. Ahí el PNP acaba de salir de Johnny Méndez como presidente. Johnny Méndez es el trucutú, es el Taxito Hernández del Partido Popular. Yo en esas las canto como las veo. Johnny Méndez es el gestor de que por primera vez se hubiera dado un golpe de Estado en contra de un gobernador electo. Si Johnny Méndez no procede al residenciamiento de Ricardo Rosselló, todavía Ricardo Rosselló por lo menos hubiera estado hasta las elecciones del año 20. Así que de loco a loco no se llevan nada. Pero este es el análisis que tenemos que hacer. Porque Johnny Méndez también es símbolo del deterioro de la calidad de legisladores que tenemos. Si estos idiotas han llegado a presidentes camerales, cualquier burro puede ser presidente cameral. Es el signo de nuestros tiempos. El signo total de nuestros tiempos. Así que ese es el análisis. ¿Por qué yo cojo media hora sobre un tema y lo profundizo? Porque me parece que ese es el problema que tenemos. Tenemos mucho chismoteo y muy poca profundidad en el análisis. Tatito Hernández no es problema. No hay comparación entre un salvaje como ese y los honorables jueces del Tribunal Supremo o el juez Anthony Cuevas o la juez Maite Oronoz. No hay. Son dos estirpes totalmente distintas. Esa es la importancia de llamarse juez en este país y no legislador payaso o payaso legislador. ¿Qué pasaría? Generalmente nosotros miramos la política, como decía Mauricio Ferré, que en paz descanse, en Puerto Rico, que es una isla rodeada de espejos. Y lo que pasa en el continente nos afecta a todos. Y se toman decisiones donde nosotros no participamos, como la elección de un presidente. Sin embargo, nos afecta en todos los aspectos. Y la pregunta viene porque Biden tiene el problema profundo de senilidad y de estar borrando discos duros rápidamente. Y a la misma vez, Trump, que es un psicópata clásico, usted busca el DSM número 5 o 6 y va a encontrar que todas lo que se llama el psicópata clásico está ahí, aparte de un narcisista. ¿Qué pasaría? Pero el problema de él no es la psiquiatría, porque la gente no lo percibe de esa manera. El problema de él es que es un código penal y de corrupción ambulante. Pero vamos a asumir que los dos no llegaran. ¿Qué pasaría si Trump o Biden no corren en el 24? Vamos a empezar con la primera. ¿Qué pasa si se retiran por X o Y o se mueren o lo que fuera de aquí al 28 de febrero o el 15 de marzo? Bueno, ya tuvimos en el pasado algo parecido. En el año 68, el presidente Lyndon Johnson, que era el candidato para ganar, el favorito, porque era el incumbente, decidió no aspirar
y se retiró de la carrera. Con aquellas palabras sacramentales: I shall not seek and I will not accept the nomination of my party to be president of the United States. Inmediatamente ahí ya se habían celebrado muchas primarias, pero quedaba 2/3 partes del proceso de las primarias. Robert Kennedy, el papá del que está aspirando ahora independiente, tira su candidatura al sombrero. Los estados empiezan a cambiar sus reglas y sus fechas, y en ese momento lo que ocurre es que van camino a las primarias. Estaba Humphrey y contra Kennedy. Asesinan a Kennedy luego de que gana la primaria de California, y se forma el bollete en la convención porque nadie tenía los votos, porque ya habían transcurrido bastantes primarias, y fue aquella famosa convención tumultuosa en Chicago, donde los tajureos en la convención y todo aquello, y Humphrey entra herido a la elección contra Nixon y Nixon gana. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es qué pasa si Trump o Biden, después de ser nominado, o sea, después de ganar sus primarias, que van a ser bien pronto, en abril, y ya tienen la nominación, pero antes de ser confirmado por la convención, se retiraran o tuvieran que salir. Bueno, pues para que tengan, la convención determina. El Partido Republicano tiene 2.400 delegados y los demócratas 4.000 delegados. Y ahí van a tener, en ese momento, si Trump no pudiera correr o porque saliera convicto, o Biden se retirara por su deterioro rápido mental, ahí obviamente empiezan los wannabes, y ahí se tiraría Kamala Harris, Gavin Newsom, a lo mejor Bernie Sanders, y si fuera Trump, que sale convicto, pues entonces saldría Nikki Haley, DeSantis y sabrá Dios quién más, y ahí empiezan a tajurear en la elección, en la convención, a ver quién saca más votos, y son esos delegados los que determinan. En realidad se regresaría a los cuartos oscuros, pero las convenciones tendrían casi tanta interés de televidentes como era antes, como el Super Bowl. Imagínese usted, millones de personas mirándola. Es como cuando se elige al Papa, a puerta cerrada se mete el Consejo Cardenales y se van. Y entonces la convención determina, claro, ahí se forman los chismes a todo lo que da, y ahí se dividen los partidos, eso es como unas primarias en Puerto Rico, ¿ok? ¿Qué pasaría si se retiran o se tuvieran que retirar por X o Y después que la convención elige o confirma un candidato que ya haya ganado en primaria, un Biden o un Trump? Ahí entonces los comités nacionales determinan, el RNC y el DNC. El Partido Republicano Nacional, el comité, tiene 270 delegados y el Demócrata 453, y esos son los que se eligen. Los delegados son precisamente lo que va a haber en la primaria el 16 de marzo. Esa delegación electa en el estado es la que iría a determinar quién sustituye. Y por lo tanto, de hecho, ya esto pasó en el año 72, cuando Nixon iba a revalidar. En el Partido Demócrata, el que iba a competir contra Nixon era McGovern. McGovern escoge al senador Tom Eagleton. Tom Eagleton le sacan el récord de que había ido un psiquiatra y había tenido un momento de depresión en su vida. En aquella época aquello era descalificarlo. Tiene que retirar, y es el Comité Demócrata Nacional el que determina, después de la convención, quién iba a sustituirlo. Escogieron ustedes recuerdan, a Shriver, Sargent Shriver,
familiar de los Kennedy, que fuera el compañero de papeleta de McGovern. El resto es historia. McGovern cogió la pela que se le perdió a Magollo. ¿Y qué pasa si después de electo se descalificaría a uno? Pues le dio un síncope a Biden si ganó, o Trump le dio un síncope, o ¿qué pasaría? Bueno, si renuncian, o sea, si la vacante ocurre entre la elección y la fecha en que se reúne el colegio electoral el 17 de diciembre, en ese momento el artículo 2, sección 1 de la Constitución sostiene que los 541 compromisarios de los 50 estados y del Distrito Colombia, o sea, los delegados presidenciales, entonces escogen y sacan, ¿verdad? Y es el colegio electoral, y una vez tenga eso, ¡pam! Y claro, él iría entonces a determinar quién. Y si se descalificara después que vote el colegio electoral y antes de que juramente, ahí entra, el juramento es el 21 de enero, ahí entra la enmienda 25 de la Constitución, que señala que el vicepresidente o vicepresidenta asume el rol de presidente y nomina ante el Senado un vicepresidente. Eso por si acaso ustedes no sabían. Todo esto se puede dar, ¿ok? Esto es el momento de la historia en que todo ese tipo de configuraciones se puede dar en la política de Estados Unidos. Hay una regla para cada cosa. Ahora estamos en el proceso de primaria, pero ya se han consumado suficientes primarias como para que el que salga, si hubiera una vacante, no tenga o no llegue a la totalidad de los votos, salvo que sea Biden y sea Trump. Con eso les doy, ¿verdad?, qué sería lo que pasaría, para que ustedes tengan una idea. Bueno, vamos a ir al tema ahora también de otro de los temas que tenemos hoy, y es la cuestión de esta mañana, las declaraciones que hizo el huevito Hernández, que se queja de que en su partido no lo consultaron para oponerse a la terna de candidatos de izquierda que no lograron los endosos en el método alterno de sus partidos, y que él se opone a todo lo que da. A esa querella, o sea, no hay nadie, no hay que consultar nada con el huevito. El pequeño Huevich no es presidente del Partido Popular, no es uno de los altos líderes, pero como es uno de estos blanquitos ponceños, él piensa, ¿verdad?, que todo lo que da tiene que ser, me tienen que pasar por mí. Y entonces hay un tuitazo, un X que manda el tiburón, que me parece que tiene toda la razón, diciendo: yo no entiendo por qué Pichito Rezamora y la otra se meten en la demanda en contra de los funcionarios del MBC. Los PNP nunca deben estar acostados en la misma cama con los populares, y esto va a hacer daño, y esto es la cuestión. Y yo creo que en ese contexto, ¿verdad?, tienes razón. Yo, como cuestión de principio, soy de los que creo que no se debe desertificar todo un partido por una cosa como esta, independientemente de lo que diga. Esto no es primaria, el método alterno es por dedo. Primaria, pero el debate está puesto. O sea, dos figuras en dos partidos distintos, Rivera Schatz y el huevito, coinciden en que es un error llevar esto. Vamos a comenzar con Gregorio Igartúa, y perdona que me haya tardado un poquitito, Gregorio, pero tenía que entrar en la cuestión de los presidentes. Adelante. No hay problema, Luis. Saludos a ti, al público que nos escucha. Miren, el Partido Popular en primera instancia, ya hemos visto que
está operando bajo parámetros que yo creo que no tienen gran precedente dentro de la historia política de Puerto Rico, al menos reciente, en el sentido de que las figuras que políticamente van a aspirar a los cargos más altos son figuras que actualmente carecen de poder y o de influencia institucional completa. O sea, la semana pasada hablábamos de cómo el presidente y candidato a gobernación de ese partido era incapaz de impactar la política legislativa a pesar de ser legislador y de obviamente ser el presidente del partido que controla ambas cámaras. Cómo él no se ha podido insertar, cómo no ha podido participar, cuán limitada es su influencia. Y yo creo que la admisión que hace Pablo José en el día de hoy abona a esa conclusión de que aquí hay un liderazgo que algunas personas, unas aspiraciones que han sido respaldadas por algunos dentro del partido, pero que verdaderamente no responden al proceso de autoridad o a la visión de autoridad que hay dentro de ese partido, y eso es un problema, porque en la medida que no haya ningún tipo de coherencia en el mismo año electoral, entonces eso va a impactar tanto las operaciones del gobierno, la imagen de los candidatos, aun cuando no sea una actuación directa de ellos, y evidentemente va a tener un efecto sobre su campaña, viéndolos obligados en primera instancia a tener, sin estar en primaria contra ellos, pero en un sentido a estar oponiéndose a los de su mismo partido, y en ese sentido vamos a ver algunas dinámicas similares a las que vamos a ver en la primaria del PNP. Obviamente van a ser más limitadas, no tan confrontacionales, pero sí vamos a ver ese tipo de dinámica donde hay una oposición interna de las personas que entienden, tienen la autoridad y que no están dispuestos a responder a estas personas que tienen jerárquicamente los puestos más altos. Bueno, hay algo interesante de todo esto, ¿verdad? Que todos niegan ser partícipes. Todo el mundo, yo creo que hay un consenso de que no se cumplió con el reglamento. Eso es claro, eso está ahí. Pero más allá del reglamento y de la ley, hay unas consideraciones constitucionales y hay una carta de derechos electorales que ponen la preeminencia del derecho del elector y el derecho de los partidos por encima de lo que son, ¿verdad?, las consideraciones regulatorias. Yo, como te digo, yo soy de los que creo que se debe permitir que todos, ¿verdad?, siempre y cuando, particularmente porque yo he sabido esta cuestión de las asambleas, esta cuestión de lo que son estas cuestiones escondidas, ¿verdad?, como le llaman, método alterno. Eso ya está planchado, tú lo sabes, este es el principio del dedo que estableció Muñoz Marín aquí. El mejor ejemplo de lo que pasa en una asamblea fue la asamblea del Partido Popular en el Bithorn en el año 68, ¿verdad?, cuando Muñoz señala a Negrón Hernández, a Negrón López, por encima de Roberto Sánchez, y se formó un lío. De ahí para abajo, de ahí es que surge la cuestión del dedo. Pero Luis, yo creo que hay un problema que ya es de los propios políticos, que es que hay veces que, como dice la frase en inglés, you cannot have your cake and eat it too. Uno de los problemas que hay con todos estos requisitos es que como hay un financiamiento público de las campañas, en esa medida el interés de limitar los procesos, de reglamentarlos para asegurarse de que los candidatos cumplan con los distintos parámetros es un poquito más riguroso. Yo, en términos puramente filosóficos, estoy de acuerdo 100% contigo. Yo soy democrático, yo creo que los procesos deben ser lo más amplio posible, aún dentro de los partidos, y que es los miembros del partido y eventualmente los electores generales los que deben determinar quiénes son. Oye, Alan lo cogió el tráfico del Expreso Las Américas de las 5 de la tarde y ha pasado la de Caín, pero ahí estamos, Alan. Es que es el Día de los Enamorados. Se te olvidó que la gente sale temprano, están en los restaurantes, están comprando el chocolate. Alan, se te olvidó eso, pero
aquí llegaste a tiempo. Adelante. Claro que sí, Luis. Lo que pasa es que estamos enamorados y cuando uno está enamorado está relax y todo es bonito. Ahora le echó la culpa a la novia. No, para nada. La culpa la tiene Cupido. Luis, qué privilegio estar siempre contigo y con la gran audiencia de La Mirilla todos los miércoles con Gregorio. Definitivamente la calle está un poquito pesada, pero hay que estar aquí para compartir contigo y el público todo este análisis. Pues mira, yo soy también bien democrático, yo creo en la democracia, me gusta que los partidos puedan, dentro de las ideologías correspondientes, porque eso sí, los partidos tienen unos propósitos y necesita que la gente que esté en esos partidos vayan a la par con esos propósitos, pero la diversidad de ideas y pensamientos a mí me encanta, inclusive dentro de los que no pensamos igual. Yo creo que eso es lo lindo de la democracia y de nuestra gran nación americana. Pero también por algún lado, Luis, un partido es un ente que está hecho para ganar elecciones y yo creo que tiene que garantizar siempre tener los mejores hombres y mujeres capacitados, inteligentes, ideológicos y de alguna forma a mí no me molesta cuando se trata de dirigir siempre y cuando sea buscando los mejores hombres y mujeres y no cuando precisamente lo que se hace es como en el país de los ciegos que el tuerto es rey y muchas veces hay personas que lo que quieren es tener a muchos inferiores para ellos siempre sobresalir y a veces el ideal es lo menos que importa en esas guerras de poder. Bueno, aquí los partidos lo miran desde el punto de vista qué me cuesta y que yo doy, ¿verdad? ¿Qué es lo más que me cuesta? Yo puedo entender. Aquí en el caso del PNP, la comisionada electoral ha sido demandada, como, ¿verdad? Y obviamente su deber ministerial es defender el reglamento de su institución, sin ir mucho más allá. Pero yo no miro esto, si esto le conviene más a Pichi Torres Zamora. ¿Quién es el otro que la otra que impugnó, ¿te acuerdas? Que se unió a la demanda. No recuerdo. No sé si fue Nitza Morán, una de ellas, no me acuerdo ahora. Independientemente de eso, yo no lo miro así, yo miro lo que es el... ¿De cuál demanda estamos hablando, Luis? Discúlpame. Perdóname, la demanda de los endosos que radica el Partido Popular, que no es el Partido Popular propiamente, son populares, en contra para desertificar los candidatos del MBC que no radicaron los endosos porque iban a una asamblea, a una... Sí, ya estoy claro, es que tenía una duda, todos deberían unirse a eso. Yo creo que el juego debe ser igual para todos. Pero eso es lo que dice el tiburón dice todo lo contrario. No nos conviene, eso no es un asunto nuestro, además los PNP nunca tienen que estar encamados con los populares. Eso es lo que dice. Eso tiene un punto. Y por otro lado, Luis, yo siempre te he dicho, lo que más le conviene al movimiento estadista es que haya muchos candidatos independentistas, socialistas de cartón comunista, para que el voto se diluya entre ellos y los estadistas ganen. Claro, por eso que te digo, en eso, Gregorio, uno pensaría que la candidatura de Ana Irma va a traer mucho voto soberanista del Partido Popular. Ana Irma Rivera Lacén es 1000 veces mejor candidata, mejor preparada que el Huevito. Por lo tanto, ahí es donde estaría. Sin embargo, el Huevito dice, no me consultaron, esa es la excusa que tienen. No me preguntaron sobre eso. Que es parte de la parejería esta, del blanquitismo popular, de esa oligarquía colonial que representa el pequeño Huevich. De nuevo, cuando una persona, aun cuando la persona tenga todo este bagaje familiar, histórico, y se le facilite el camino, la historia nos demuestra que como mínimo es necesario que el candidato de salida logre tener cierta autoridad dentro del movimiento. O sea, el candidato que está corriendo para comisionado residente tiene que tener una autoridad institucional, no tiene que ser dada por un puesto en particular, sino que debe ser aparente porque surge de su posicionamiento natural. Y el hecho de que no lo haya en este momento demuestra no solo los caprichos, sino la inexperiencia y la falta de conocimiento personal, porque obviamente puede conocer todos los cuentos de su familia, pero conocimiento y experiencia personal en los procesos políticos, y lo está demostrando. Esa inexperiencia, madurez y experiencia. Esa madurez y experiencia la está demostrando porque
el acto afirmativo de un candidato no puede ser quejarse en público de lo que le está haciendo el partido, Claro, sino seguro. internamente ejercer la fuerza para lograr eso. Eso no lo hace un líder. Exactamente. Por Y lo contrario, otro que demuestra esta demanda es que el Partido Popular le tiene terror a la mella que le puede hacer el independiente. Mucho terror, Eso mucho. es lo que hay detrás de todo esto. O sea, fíjense que todo el análisis hoy va a estar dirigido. La próxima hora vamos a coger cómo Tatito se ha convertido en el bochorno y el niño símbolo del Partido Popular y la guerra contra la judicatura y todo eso. Pero ahora estamos hablando cómo la futura, la esperanza blanca del Partido Popular demuestra aún una debilidad interna. Se está reconociendo, yo aquí no valgo ni para pool ni para banca, no me toman en consideración. ni me consultan. Ni nada. Ni me consultan. Pero Es Luis, hay un algo, llantén. pero Luis, hay algo importante, que ese joven que él se denominó Huevito, por la única razón que es candidato único y está ahí, es porque es el nieto de Rafael Hernández Colón. Si no, yo creo que ni para legislador municipal posiblemente estuviera aspirando. Sí, está bien, pero acuérdate, pero el poder que tiene el Huevito es que es el amanuense de la oligarquía Eso es comercial que domina esta isla, de puertorriqueños. Los pocos que donan en el Partido Popular. El nuevo club de los 600 del siglo XXI son los que apuestan porque esta es la última salvación que tienen. Eso es ¿verdad? así. Mira, Luis, aún, ¿verdad? Que especulando políticamente, ¿verdad? Y es un poco prematuro. Pero aún cuando la postura de muchos de esos populares sea que lo importante en esta elección no es que salga electo Pablo José, sino que haga tenga una buena participación para que ya tan pronto como en enero próximo coja las riendas del movimiento de cara a ellos volver a establecerse. Aún bajo ese criterio son problemáticas las expresiones de él. Pero Gregorio, él no es candidato precisamente a la gobernación ahora porque no tenía la edad. Para eso es que lo quisieran, porque lo que quieren Definitivo, es el botín. seguro, Lo que seguro. quieren es el botín de la colonia para la oligarquía. Pero ellos como saben, dice Luis Dávila. que una derrota en esta etapa no lo invalida como candidato y que aún ante una derrota, siempre y cuando luzca bien. Le pasó a Pedro Rosselló. Exactamente, ese es el modelo. Yo estoy Correcto. convencido de que ellos están claros que el modelo es el de Pedro Rosselló. Van ahora a presentarlo y si gana, fantástico, pero si no, ya en enero está posicionado como el sucesor. Apoderarse del lógico, partido. Salvo que sea aparatosa. que es la precisamente derrota. a lo que voy. La Eso derrota. sí. Es Eso que sería en el desastroso. proceso, aquellos que aspiren a eso, es que deben estar desilusionados también, porque este proceso precisamente es para que él sea asertivo y él demuestre que tiene la capacidad y de que él es el líder lógico próximo. Y yo creo que más allá del nombre, lamentablemente para él, no lo ha logrado y las expresiones que ha hecho constantemente son desacertadas porque no demuestran liderazgo, lo que demuestran es que es una persona que no toma en consideración ni con seriedad dentro de su propio partido. Y ni siquiera toma posturas en las cosas importantes en el partido, como los temas de Mayagüez. Voy a Ponce. hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de las locuras de Tatito, las declaraciones de la jueza presidenta y del presidente de la Asociación de Miembros de la Judicatura cuando regresemos. Tribunal Supremo, por los dos casos más recientes, el decreto loco de un estado de emergencia que no existe por el uso de las mascarillas, el aumento de los jueces, y todo esto, y el estado de emergencia de una situación que es inexistente. No hay pandemia, no hay, al contrario, están bajando los casos de COVID. Y en despecho, él suspende las actividades de la Cámara de Representantes por 3 semanas. Esto, cuando yo presenté el tema ahora a las 5, lo hice primero como fiscalizador y crítico de la rama de gobierno judicial, pero también lo hice reconociendo el valor y de proteger esa independencia del Poder Judicial y felicitando a la juez presidenta y al juez Salgado por defender lo que es ese poder frente a un títere como este. Hice una relación de las aportaciones del gobierno del Poder Judicial, por lo menos durante el año pasado, que decidieron una serie de casos críticos importantes de una manera imparcial, honorable, con mucha profundidad, y planteé el problema.
Y terminé diciendo en ese análisis que el problema ya no es un problema, porque esto no es un choque de poderes, esto es un choque de un payaso contra un poder de gobierno, sino que el problema ahora es del Partido Popular, donde Taxito Hernández se ha convertido en el niño símbolo, en el poster child de la degeneración de ese partido, destructivo, vengativo, poca inteligencia, poca sensibilidad, todo este tipo de cosas que demuestra, ¿verdad?, el desengranaje de ese partido que moribundo en este momento. Gregorio, empezamos con esta situación. ¿Qué te parece? Mira, coincido completamente contigo. Yo creo que es usual que entre las ramas y a veces incluso dentro de los dos cuerpos, pues obviamente cada cual quiere mantener sus prerrogativas y poderes y ejercerlo y que hayan ciertos conflictos. Pero estoy de acuerdo contigo que en este caso en particular la situación trasciende un mero conflicto de poderes, ¿verdad? Un asunto estrictamente político, en la medida que responde mucho más que a una política pública, a una rabieta de los miembros del partido, particularmente el presidente de la Cámara, que lleva un cuatrenio completo en guerra contra sí mismo y contra todos los miembros de su partido antes de cualquier otra cosa. O sea, está en conflicto estrictamente de candidaturas políticas con el alcalde de Dorado. Está no puede lograr acuerdos básicos con su homólogo en el Senado de Puerto Rico, siendo del mismo partido. Ahora recurre a este tipo de ataques que es que no tiene espacio en la discusión, porque la realidad es que ni tiene espacio, ni tiene efecto, ni es conducente a un gobierno, a que la gente responda y tenga respeto y que tenga una buena opinión de nuestras instituciones. No me gusta tener que llegar siempre a la parte política, pero es que en este caso en particular es importante, es síntoma del problema que hay en el Partido Popular, de que no hay ningún tipo de cohesión, que una vez la fórmula que tenían establecida ya de atraer, de tener una masa crítica de votantes atrayendo a los periferales independentistas, no les va a funcionar, porque esos grupos fueron quizás más agresivos e inteligentes y se le apoderaron al revés de gran parte del partido. Están erráticos, no hay orden, no hay un líder que sea un líder natural, que la gente le responda a él. Al revés, lo que hemos visto es amagues de líderes que ninguno logra tener dar un discurso que aparente como mínimo tener al partido detrás de él, y lo estamos viendo reflejado ya en nuestras instituciones. La crítica particular ya en el caso de la rama judicial, uno puede diferir, la rama judicial es imperfecta e incluso muchas veces se toman determinaciones que son lamentablemente injustas, pero eso no debe servir de ápice para que el presidente de la Cámara le lance fango al cuerpo completo y al proceso judicial completo de Puerto Rico, porque en términos generales, más allá de ciertos issues políticos, la realidad es que la rama judicial ha servido bien y ha sido es indispensable. Pero además de eso ha tenido como regla general, excepto en ciertos aspectos políticos, un buen récord trabajando este tipo de casos. Lo último es en cuanto a la crisis la emergencia que está creando. La realidad es que yo no tengo problema, aun cuando no existe una emergencia real, que él le pretende imponer algunos requisitos a los empleados administrativos de la Cámara de Representantes, si él entiende que eso promueve la seguridad allí, aunque yo estoy en desacuerdo. Ahora, que él utilice eso de fundamento para tratar de evitar que un líder debidamente electo ejerza sus facultades constitucionales y sus prerrogativas reglamentarias, hasta ahí yo creo que debemos tirar la raya. Yo creo que se excede y que nuevamente demuestra la falta de temple y carácter que para ostentar el puesto que tiene. Vamos contigo, Alan. Definitivo. El impacto político, o sea, ¿es Tatito Hernández el símbolo de la degeneración moral, ética y cívica del Partido Popular? Definitivamente. Siempre hablamos del PPD, de un partido que ya murió,
¿Por qué? Pues porque no tenía obra, no tenía líderes, no tenía ideal, no tenía razón de ser, no tenía plan, plataforma. Por ende, si un partido no tiene nada, pues no tiene un propósito y ya nadie se siente orgulloso de decir que es popular, de aportar al Partido Popular, de esperar algo para Puerto Rico de ese partido. Y inclusive los que creen en la unión permanente y en la ciudadanía americana y todo, como los invitó Carmen Cruz, muchos se han ido poco a poco moviendo al Partido Nuevo Progresista. Pero tú tienes toda la razón, Luis. Taxito Hernández representa la caída completa ya de un partido donde estamos en la legislatura menos productiva y más mala en la historia política de Puerto Rico. Como tú acabas de decir, un presidente cameral que está encajonado en una esquina, prácticamente para mí es incoloro, no tiene color, olor, sabor, no existe. Imagínate que al inicio de este cuatrenio, Luis, Taxito Hernández analizó el aspirar a comisionado residente y terminó yéndose a Dorado a ir a prácticamente una lucha libre en el fango junto al alcalde a dar el último aleteo, algo que él sabe que no es fácil, que pudiera ser su fin político. Así que ahí te das cuenta que bueno, ya... pudiera ser, no, yo no veo cómo en Dorado lo pueden Bueno, yo he aprendido que las noticias cambian y a veces suceden cosas que no esperamos. Yo creo que Eric Rolón tiene una gran oportunidad. Por eso, pero una cosa es Eric Rolón y otra cosa es la pelea entre populares allí, que se... Pero esa pelea es la que va a provocar, me parece, pero a lo que tú traes, definitivo, el Partido Popular, Dalmau quería ser gobernador y se quedó en el Senado. Mira a Tatito, mira cómo alcaldes de alcaldías quebradas se están moviendo al Senado. Ya prácticamente, como te dije en el programa anterior, el único objetivo real que le queda al partido colonialista arrodillado es el Senado, para ver si detienen el que todos los nombramientos del Tribunal Supremo se queden en pensamientos estadistas que han demostrado que son los mejores jueces, porque no lo utilizan para un fin político. Y por otro lado, el Contralor. Así que la realidad, el Partido Popular pudiera inclusive convertirse en la tercera opción, ya no solo en San Juan y en Aguas Buenas, sino en todo Puerto Rico, porque, Luis, que no hay ni siquiera un líder que inspire a dar $1, a creer en un partido que, como te dije, no tiene ni pie ni cabeza, está incoloro. Bueno, vamos a ir a otra de las notas que sale hoy, y es la pelea entre Jennifer González y Pedro Pierluisi con el informe de la General Accounting Office, que confirma lo que todos aquí sabemos hace 6 años, el atraso continuo en los fondos de recuperación y el acceso y las obras a todo lo que da. Dice el informe que el GAO concluyó que solo 1.800 millones en fondos federales se habían gastado al cierre del año fiscal 23 de los 23.400 millones que la agencia federal, que FEMA, no los aprobó FEMA, los aprobó el Congreso y FEMA los está distribuyendo. De hecho, ayer hay inclusive una queja de la alcaldesa de Ponce, Marlese Cifre, diciendo y quejándose de que los fondos de reconstrucción del huracán y de los terremotos también andan atrasados, tienen atrasados. Estos son, y los alcaldes populares lo hicieron hace 3 semanas y ahora. Pero obviamente esto lo toma Jennifer González para caerle encima a la obra de su partido. Esto no es la obra de Pierluisi. Correcto. La reconstrucción está en manos del Partido Nuevo Progresista. Sus agentes, sus jefes de agencia, su gobernador, y el ataque a la velocidad con que van las obras, velocidad que es determinada por la Junta de Control Fiscal, por Promesa, por el Cuerpo de Ingenieros, por FEMA, por el Departamento de Energía. Todo el mundo sabemos que somos un país en sindicatura, menos la comisionada. Y andan en este tiroteo que nuevamente es destructivo para ella. ¿Por qué? Porque el día que ella sea la nominada, como parece todo indicar según las encuestas El Nuevo Día, de que ella va a ser la nominada, va a tener que bregar con estas declaraciones que le van a venir a rebotar
en su contra. Gregorio. Pues mira, yo creo que lo primero que es importante establecer es que, en efecto, yo creo que todos estamos insatisfechos con el ritmo general con que se han tramitado las obras autorizadas o que se vislumbraron con posterioridad y que son necesarias con posterioridad a los eventos que hemos visto, María, los terremotos, etcétera. Yo creo que esa premisa básica todos estamos de acuerdo porque reconocemos que aquí hay una infraestructura básica desatendida que requiere acción con mucha mayor premura con la que se está llevando. Ahora, el problema no es reconocerlo, el problema verdadero aquí es quiénes son los responsables. Y la realidad es que, como tú bien indicas, es irresponsable, valga el conflicto. Lo entendimos. Ok. Que es irresponsable señalar que es exclusiva la culpa de las agencias del gobierno y el gobernador, cuando la realidad es que sabemos aquí que la gran cantidad de trabas que han puesto distintas agencias del gobierno federal, que incluso han establecido normas particulares para el pueblo de Puerto Rico, que nunca antes se le habían requerido a ninguna otra jurisdicción que recibía ese tipo de ayuda. Sabemos que hay animosidad incluso política de algunas personas dentro de la rama ejecutiva federal que han incidido sobre el proceso de Puerto Rico. Sabemos también que hay una responsabilidad del gobernador, pero también de la comisionada. Hace un mes estuvieron en Casablanca reunidos allá precisamente dando quejas de FEMA. Definitivo, pero también tenemos que aceptar que aquí hay un funcionario, que es la persona quien escogió el pueblo para trabajar las cosas, el ámbito federal, que sabemos que está limitada en sus recursos, sabemos que no tiene representación en el Senado, etcétera, pero la realidad es que adjudicarle exclusivamente al gobierno central no solo es problemático por lo que tú dices, porque va a tener que responder eventualmente, sino yo no creo que sea realista a base de las dinámicas que ella muy bien conoce que se han estado dando en la capital federal en relación al desarrollo de estos proyectos. Así que yo creo que no le gana políticamente ni a corto ni a largo plazo, porque yo creo que los estadistas estamos conscientes de que esa gestión a nivel federal, sobre todo una jurisdicción en sindicatura, como tú bien indicas, es una conjunta y la comisionada residente no se puede excluir ella de las responsabilidades de ese proceso. Alan. Mira, Luis, me encanta cómo has unido las noticias, porque fíjate que hablábamos del Poder Judicial y de las declaraciones del presidente de la Cámara, que tuvo que la juez presidenta salir a defender el honor de la rama que ella preside, siendo un presidente cameral del mismo partido del que a ella la nomina y la lleva a ser jueza presidenta. Así que vemos eso y como que a veces nos extraña un poco porque el Poder Judicial no habla y que esté hablando inclusive para tirar contra algo del mismo. Entonces fíjate en el lado del Partido Nuevo Progresista. Todo el tiempo hemos hablado aquí de que todos tienen derecho a aspirar a lo que quieran. Vivimos en una democracia y todo el que crea que tiene la capacidad, la inteligencia, el deseo y que puede ser diferente y hacer cosas mejores, tiene el derecho a aspirar. Pero lo que no debería alguien es, siendo el segundo de un partido, tanto en su posición jerárquica como comisionada y vicepresidenta del partido, estar tirándole al Partido Nuevo Progresista, que es el partido de gobierno, que debería estar de la mano con el gobernador, al contrario, haciendo una conferencia de prensa diciendo, todos estos problemas son porque somos una cochina colonia, porque no somos un estado soberano, porque estamos aquí mendigando arrodillados y hay que todo el tiempo mendigar, y todo el que viene aquí, sea estadista o un colonialista o independentista, tiene que venir a lo propio, aspiramos allá. Yo tengo un plan por encima de cualquier otro. Yo creo que yo puedo, mejor que cualquier otro, lograr ya que seamos Estado, pero lo voy a hacer de esta forma, esto diferente. Nuestro partido es el que mejor administra la colonia, es el que más resultados ha tenido. Hemos tenido muchos logros, pero yo aspiro a mucho más. Yo soy estadista y lo que quiero es el Estado.
Y eso es lo que quisiéramos escuchar, que en el partido alguien nos convenza sobre otro de que tiene más capacidad, que tiene mejores ideas, que tiene un plan definido para ya que todas estas desigualdades que todos los días estamos hablando de problemas de Puerto Rico por no tener 2 senadores, 4 o 5 congresistas que pudieran subir a 7, 8 congresistas, poder Por político. eso, pero déjame decirte, esto tiene, yo no sé si ustedes lo ven así, esto es un arma de doble filo. Claro. Porque si bien tú puedes decir el gobernador ha sido negligente en no trabajar esto velozmente y no lograr que se construyan las obras y todo esto, el gobernador muy bien pudiera decir la delegada al Congreso ha sido negligente en no convencer a la mayoría de su partido en la Cámara de Representantes y en no meter presión sobre las agencias para que FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, el Departamento de Energía, aprueben y le den alta velocidad a esto. O sea, it cuts both ways, porque el trabajo de cabildeo, el trabajo de representación de Puerto Rico ante las agencias federales, que son las que tienen el tranque, le corresponde a ella, no a él. De manera que esto es totalmente contraproducente, destructivo a mi entender, e injusto, porque si ha habido algo que todo el mundo ha sabido en Puerto Rico durante los últimos 6 o 7 años, y que fueron la queja del gobernador Ricardo Rosselló, la queja de la gobernadora Wanda Vázquez, la queja del propio gobernador, de los alcaldes de los 2 partidos, es que FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, Energía, son el problema y la burocracia los mata. Luis, y tienes razón en todo tu planteamiento, pero igual Pedro Pierluisi, pero igual Jennifer González pudiera decir, bueno, pero es que tu partido demócrata, mira, en la Cámara pasamos el proyecto, pero juegan con la estadidad porque saben que no va a pasar nada en el Senado. ¿Qué hizo tu presidente demócrata y qué han hecho para que pudiéramos haber tenido ya aprobación en Cámara, Senado y ya Puerto Rico pudiera tener un proyecto ya legítimo, vinculante para poder convertir a Puerto Rico en un estado? Esto se llama la guerra del ventilador. Correcto. En una guerra como esta nadie gana, al contrario, todos pierden. La clave es cuando uno va a estar en este tipo de campañas primaristas, todo argumento que uno haga, entiendo yo, ¿verdad? Y eso le tocará a sus asesores, debería tener ya identificado de antemano una puerta mediante la cual, si uno es el candidato eventualmente, puede mantener esa posición o justificar esa posición, porque lo peor que le puede pasar a un candidato es, para efectos de primaria, asumir una posición y al otro día de salir electo pretender decir totalmente lo contrario. La oposición le va a tirar con todo eso luego y es mejor que tenga buenas contestaciones. Exacto, y yo creo que la forma de hacer esto es precisamente la que identificó Alan y que la habíamos hablado anteriormente en el programa. O sea, la primaria se puede dar y puede haber un debate fuerte y se pueden cuestionar las cosas, pero yo creo que en la medida en que ese debate vaya más atado a las desventajas estructurales que tenemos, a los problemas reales que encontramos por la falta de derechos fundamentales, que vaya atado a eso, puede incluir los otros aspectos, pero vaya atado a eso, yo creo que no es tan peligroso ni tan nocivo. En la medida que al pueblo estadista y posteriormente al público en general que va a ir a votar a las elecciones le parezca que estamos un candidato que no puede asumir postura, que no tiene clara una visión, entonces sí vamos a tener un problema serio. Yo no veo que como se esté llevando a cabo el debate, porque no es que no se lleve, no se esté adelantando realmente para ninguno de los bueno, es tierra arrasada. Esto básicamente, si yo no puedo ganar, quemo la casa entera. Se acabó. Porque estás hablando de la casa entera. O sea, para esto matar no es, al ratón, quemó la casa. Fíjense una cosa. Digo, mire, yo no estoy conforme con la manera en que han bajado esos fondos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo total para meter presión, tanto de todos los partidos en Puerto Rico, todos nuestros activos y amigos en el Congreso, juntos para en meter equipo. juntos en equipo. Correcto. Para lograr. Y yo prometo hacer esto.
prometo desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico, voy a eliminar tales reglamentos, vamos a enmendar tales reglas, vamos a facilitar, vamos a quitar la burocracia. Esto es lo que yo propongo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cuanto al esfuerzo nacional, esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy y le propongo al gobernador que adopte estas ideas, y yo a ustedes, si votan por mí, esto es lo que yo voy a implantar para darle velocidad a esto. Esa es la manera con la que se brega. Es bien fácil echar culpa. El Juan Pedro gratitud, correcto, el del peo fuiste tú, es bien fácil. Correcto. Es bien fácil, eso lo juega todo el mundo. Pero proponer constructivamente y decir, mi plan es mejor que el de este, y ustedes tienen que votar por mi plan si quieren que se acelere, ese es mucho más difícil. Luis, para eso ya tenemos el PIB, que lo único que hace es criticar en contra de todo. Gregorio. No, en ese mismo sentido. O sea, uno puede ir y salir y decir, miren, nosotros nos estamos enfrentando a estas situaciones en el gobierno federal, y a pesar de que nosotros hemos hecho todas las gestiones, estamos en lucha desde la comisaría, la realidad es que hay unos asuntos que no se pueden resolver hasta tanto atendamos el estatus. No obstante, en el proceso hay que tallar con lo que hay, y yo creo que, como bien dices tú, Luis, hay una serie de medidas que si las implementamos podemos ser mucho más efectivos en lograr la utilización de fondos. Y puedo añadir, incluso mi experiencia como comisionada me pone o me sitúa en este momento, que he estado siendo la comisionada mientras se da toda esta dinámica, en poder establecer las medidas necesarias para liberar esos fondos. Yo creo que eso crea una distinción entre los candidatos adecuada. Uno puede seguir con ese mismo discurso a largo plazo, pero lo contrario es tener una visión pequeña que va a tener un efecto, porque ¿con qué obra vas tú a defender el que el pueblo de Puerto Rico vote nuevamente a favor del Partido Nuevo Progresista, cuando tú de salida estás diciendo que no hay obra y que lo que ha habido es un desastre? Porque ella quiere una Cámara y un Senado de su partido con ella. Por eso les digo, fíjense que el silencio sepulcral de Ángel Cintrón en todo esto es un silencio sepulcral, bien grande. Más aún, yo les puedo decir, si hay una burocracia, y yo creo que en eso Pierluisi ha faltado. Pierluisi tiene que exigirle a la Cámara y mandar proyectos para descajonar completamente toda esa permisología y toda esa burocracia. Que Tatito no le quiera dar paso, eso es otro cuarto de hora. Él va a pagar por eso. Había una obligación de decir, se acabó, el reglamento de porquería se va, el plan de uso de terreno se va, aquí todo se va a agilizar, hacer lo que hizo Milei. Liberar la libre empresa. Si Jennifer González asume una postura como la de Milei y digo, yo el sistema completo se va para el piso, y voy a quitar esta ley, y voy a quitar esta otra ley, y estos requisitos, y estos impuestos, y estos permisos, todo esto se va. Obviamente eso tiene mucho más efecto que estar en el juego del Juan Pedro gratitud, porque eso no termina en nada. Es que es tan sencillo. Lo que pasa es que, claro, le toma tiempo, es controversial, porque si digo esto me van a caer encima los socialistas comunistas que se disfrazan de ambientalistas. Ese es el problema. Y entonces no quiero estar mal porque yo estoy bien con la prensa y la prensa me va a caer encima. Eso es el problema aquí. Hay otro problema, Luis, y desde mi punto de vista, y es el siguiente. O sea, y de nuevo, yo no trabajo con la estrategia de nadie, esta es mi opinión, pero la realidad... Mi punto de vista es... Antes que lo tire, déjame hacer la pausa y venimos con otro segmento. ¿Cuál es tu propuesta para esto? Porque esto es destructivo completamente. Regresamos. ¿Qué hizo Pedro Rosselló? Lo que hizo Milei. Todavía aquí no ha habido un gobernador que de verdad le haya metido mano a todo lo que se llama esa permisología, que es la que nos tiene a ese nivel no, pero sí hubo unas transformaciones con Pedro, pero tienes razón, nadie ha tenido esos pantalones. La realidad es que en Puerto Rico yo creo que eventualmente va a hacer falta algún tipo de movimiento tipo Milei, porque es que está tan engranado, ya está tan arraigado la filosofía del gobierno como el centro de toda actividad social y económica, que romperlo no va a ser tan sencillo. Ahora, mira, en esto que estamos analizando de cómo tú llevas a cabo la campaña primarista, yo creo que hay una oportunidad perdida también.
Mi opinión siempre ha sido que en la medida que un candidato pueda proyectarse por encima de la posición para la que está corriendo sin desatenderle, entonces va a ser la visión del público va a ser más favorable porque lo va a ver con mucha mayor influencia, con mucha mayor capacidad. Y en ese sentido, yo creo que si bien ambos candidatos podría acreditársele este error, yo creo que mayormente en el caso de la comisionada residente, y es que si yo soy el comisionado residente y yo estoy participando a diario de estos procesos a nivel federal, yo creo que hay parte de la campaña tiene que incluir insertarse en algunas discusiones escogidas a nivel federal y dentro de la política nacional. Eso no solo le da relevancia al asunto del estatus y permite llevar ese mensaje con mayor claridad, sino también le demuestra al pueblo de Puerto Rico la capacidad de uno de bregar con los problemas al nivel donde va a haber que bregarlo. Y tiene que diferenciarse. Aquí hablamos de un excomisionado residente y una comisionada residente. Ambos tienen la capacidad de insertarse mucho más en esos procesos. Y aun cuando tú tampoco quieres, como dije, pelear en dos frentes, yo creo que eso va a ser esencial, sobre todo para el pueblo estadista que está cansado ya de la misma dinámica. Y ella como republicana tiene perfectamente esa ventana porque los republicanos son antirreglas, antileyes burocráticas, son libertarios. Libre empresa. Y eso es lo que le va a traer más fondos también. O sea, yo no comprendo esta estrategia de quema la casa para sacar el ratón. No la entiendo, de verdad. Bueno, Luis, lo que pasa es que hay veces que yo puedo decir que soy republicano, pero hay que actuar como republicano. Yo puedo decir que soy conservador, hay que actuar como conservador. Pero si algo yo admiro de Milei, de Nayib Bukele y de Donald Trump, es que se atreven a decir las cosas y no le importa, dicen lo que creen, lo que sienten. Que a veces a Trump se le va la mano, sí, es verdad, pero qué bueno es cuando alguien tiene la libertad de no hablar lo que le conviene políticamente, sino lo que cree y lo que siente. Y la realidad es que lo acabas de decir, Luis. Hace falta líderes libertarios, conservadores, hacen falta gente que vengan no a criticar, sino a cambiar, a transformar, a hacer lo que hay que hacer, a llevarle al pueblo, mira, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer esto. Y mira, si Bukele lo logró, si Milei lo está logrando, si Donald Trump ha logrado cosas, si otros en el mundo lo han logrado, aquí se puede, pero hay que dejar de pensar en la politiquería, en la crítica, en lo chiquito, en que me escojan a mí porque soy el menos malo, porque el otro es el más malo. Más de lo mismo. O sea, este es el mensaje más de lo mismo. La culpa es de la estaca. Claro. Se acabó. ¿Cuántas veces no estamos oyendo en primaria la culpa es de la estaca? Y eso nos tiene atrapados. Mira, Luis, yo creo que de esto podríamos estar 10 programas hablando de las experiencias de cada cual dentro del gobierno federal y las cosas que hemos visto. Pero yo le digo, para mí ese es el campo fértil que aquí nunca los candidatos estadistas por alguna razón han querido tocar y no se han querido meter bien en el proceso, más allá de tímidamente tras bastidores. Miren, las experiencias de todo es que hay que darle un jamaquión, por utilizar una palabra coloquial, al sistema federal y necesitamos un candidato estadista que esté dispuesto a hacerlo y que lo haga públicamente y que vaya a la médula de su campaña. Miren, yo le voy a dar un ejemplo, creo que lo dije en un programa anterior, pero lo repito brevemente. Yo estuve reunido con la ayudante, porque no era, con una staffer de un congresista del estado de la Florida, que me informó que todo lo que nosotros le decíamos era muy bonito, pero que había gente en el gobierno federal que tenía poderes y otros no, y que en el caso de ella tenía poder y que ella no tenía interés que cambiara el estatus de Puerto Rico. O sea, esas fueron las palabras explícitamente. Aquí no fue mi interpretación, fue lo que dijo explícitamente. Este tipo de cosas las vemos todos los días. Sin temor ni respeto. Yo estoy esperando el candidato que, además de que sea a lo Milei dentro del contexto de que rompa ya este esquema gubernamental que no tiene sentido operacional que tenemos, que también rompa ya y que se atreva a sacrificarse en cuanto a enfrentar el gobierno federal con las consecuencias que eso lleva, porque las hemos visto. Pedro Rosselló podría hablar de muchas de ellas, algunas
son su culpa, otras no, pero la realidad es que la valentía en este tipo de cosas es necesaria, es lo que el pueblo estadista está esperando, y yo creo que a nivel de primaria es una gran oportunidad. Yo creo que eso, mucho más que la obra y que cada uno de los factores que se ha concentrado, las distintas campañas, es lo que el pueblo estadista está esperando y no lo vemos. Luis. Les traigo, espérate, antes de entrar en eso, les voy a plantear otro tema que tenemos que cubrir. Es lo siguiente, es la presión que mete la prensa sobre pidiendo cosas que son imposibles. Primero, vamos a partir de una realidad. Puerto Rico es un gobierno quebrado. 60 municipios están quebrados. La mitad de los puertorriqueños viviendo en la isla viven debajo del nivel de pobreza. Federal. La mitad de los puertorriqueños cogen algún tipo de mantengo. El 60% de los puertorriqueños no trabajan ni producen. Ahora vamos a ver la prensa. Oigan esto. Portada del Nuevo Día. Otra de esas, la catástrofe nuestra de cada día. Ante el cambio climático, en peligro gran parte de la infraestructura crítica del país. Aeropuertos, plantas de agua, plantas de energía eléctrica. Urgen medidas de mitigación o reubicación. En peligro, servicios esenciales. Más de 250 millas básicas. Te dice, mira eso. Te dice, ok. ¿Y cuánto costaría construir un aeropuerto nuevo? ¿Y cuánto costaría meter a Aguirre, Costa Sur, todas esas plantas que están en áreas inundables, reubicarlas y meterlas tierra adentro o para la montaña? ¿Cuánto costaría rehacer nuevos expresos? Estamos hablando de trillones de dólares, no billones, trillones de dólares. Es un país quebrado. Pero hay más. Busquen hoy. Muy costoso instalar aires acondicionados en todos los salones. La Autoridad de Edificios Públicos, recuerden que aquí han amenazado, los comunistas están amenazando con un verano del 2024 por el calor que va a ser y la infraestructura deteriorada de las escuelas. La Autoridad de Edificios Públicos aseguró que la inversión sería de 235 millones solo para modificar las subestaciones eléctricas de todas las escuelas del país. Eso sin contar el poner los aires acondicionados y el pago de la luz. Y el pago de la luz. Correcto. Después. O sea, necesitaríamos un presupuesto completo para pagar nada más que la electricidad y el costo de los aires acondicionados. Bueno, Luis, todo lo que tú has hablado, necesitaríamos los trillones de Irak. Son pajas mentales. Dinares. Tú estás hablando de dinares. Es como si tuviéramos dinares. Correcto. Es verdad. Y eso le mete presión. Eso es lo que determina la narrativa en Puerto Rico. Pero mira, Luis, hay una cosa que a mí siempre me ha molestado y es la siguiente. Si yo de antemano sé o conozco unas premisas bajo las cuales que afectan el ambiente donde yo voy a operar, yo no puedo ignorarlas y tampoco me puedo quejar ni tampoco puedo dejar que lleven mi mensaje. ¿A qué voy con esto? Miren, sabemos ya que la prensa tiene esa filosofía. Esto es algo que sabemos de siempre. Y lo criticaremos porque procuramos algún tipo de cambio, pero lo sabemos. Sabemos de dónde cojean la mayoría de los líderes comunitarios y a qué responden. Todo este tipo de cosas. Pues, ¿qué uno espera de un estadista? No es que entre, ay, yo no sabía y no puedo decir nada y se acople a lo que le están diciendo, sino estamos esperando que saque los pantalones y diga, mira, reconozco que el ambiente está así, esto es lo que está pasando, pero esto no, pero le diga al pueblo de Puerto Rico qué es lo que está pasando y cuáles son sus alternativas y cuál es su filosofía. Yo podré tener miles de discrepancias con Donald Trump y las he tenido históricamente, pero hay una realidad. Él se dio cuenta de antemano que no podía ganar con la prensa y que si jugaba el juego de la prensa lo iban a destruir, y él de salida dijo, pues está bien, yo voy a correr, pero no voy a jugar el juego de la prensa, y lo dijo abiertamente. Igual que Nayib Bukele. Exacto. Y los enfrenta de frente y ganó con el 87% de los votos. Eso trae a veces muchas consecuencias. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia? Tanto Nayib Bukele en El Salvador como Javier Milei en Argentina
como Meloni en Italia, lo que han hecho es cambiaron los paradigmas. Transformaron. Como Donald Trump, cambiaron los paradigmas. En vez de jugar el juego de la narrativa de la prensa y del comunismo, los enfrentó. Establecieron un nuevo juego. Dijeron, no, espérate. Milei se ha convertido en el símbolo anticomunista del mundo. Vamos, o sea, y lo que nosotros estamos hablando aquí en este programa es que hay que cambiar el paradigma. Hay que cambiar, en vez de comprarle tú lo primero que digo, ok, loco, vamos a ponerle aire acondicionado. ¿Y los chavos de dónde? Ahora, Dime Luis, ¿de dónde? Ahora, Luis, algo importante a lo que trajo ahorita Gregorio. Mis fuentes y mis contactos en el Congreso siempre me dicen lo mismo. El problema es que yo les pregunto y le digo, ¿tú eres americano? No, yo no soy americano. ¿Tú te quieres integrar y anexar? No. Parecería como que Puerto Rico quiere que la nación americana sea un estado de Puerto Rico. Y no. Si tú quieres ser un estado, tú tienes que sentirte orgulloso de tu nación, aceptar que eres americano y no seguir con este juego de lo mejor de dos mundos que no existe. Y por otro lado, un verdadero líder trabaja en equipo, hace que las cosas cambien, transforma y le demuestra a todos los demás, no importa la posición que él tenga, que él es el líder a seguir. Es que lo y con mejor el que de dos quieren mundos sí existe. El argumento de lo mejor de dos mundos ha evolucionado. Ahora son los independentistas comunistas los que quieren lo mejor de dos mundos. Queremos ser república, queremos ser soberanos, queremos ser nacionales puertorriqueños, pero ¿sabe qué? Con los fondos del tío And Sam. with you as citizen. Yo obviamente pensamos totalmente distinto que la izquierda y los independentistas. Pero si hay algo que para mí es cierto, aun cuando tú puedas argumentar que tenían menos que perder porque no tenían oportunidades de ganar, muchos líderes de esos movimientos sí se han atrevido a tratar de cambiar, a hacer un cambio de paradigma y han tenido efecto. Transformar. Han transformado lo que le llaman en Estados Unidos los culture wars, donde va lo que tú dices, el vocabulario que se utiliza, cómo se presenta la identidad. Sí, el todes. Exacto. Pero también, miren, la realidad. La izquierda lo ha tratado de hacer muy bien. Miren, cuando salió, me atrevo a aceptarlo aquí, o sea, cuando salió por primera vez la candidatura aquella de Alexandra Lúgaro, yo genuinamente no es que me reí, pero dije, pero esto no va para ningún lado, esto no va a tener mayor consecuencia. Esto es un chiste. Esto es un chiste en un sentido, y la realidad es que no. No lo fue. Porque fue con porque esa cambiaron los mentalidad. paradigmas. Lo cambiaron, Correcto. exactamente. Lo cambiaron. Y estamos esperando que venga un líder nuevo estadista que haga lo que en su momento también hizo Pedro Rosselló, que le dijo al pueblo de Puerto Rico, los vamos a traer al Puerto Rico, al mundo del siglo XX. Y se puede. Y se puede traer a Puerto Rico al primer mundo y podemos lograr resolver nuestros problemas. Y eso fue lo que Y Lúgaro se atrevió a decir que no creía en Dios y que quería marihuana, baraja, botella y bebida. Y mira los votos que sacó. No, o sea, porque nuevamente, o sea, lo que estoy hablando es que Jennifer está siguiendo la política de 1980. Correcto. La culpa es de aquel, yo quiero el puesto, aquí está, Gugudada, Canam. Soy mejor que él. Y esa es una política que no ha evolucionado. Y de hecho, no que Pierluisi tenga una política mejor, lo que pasa es que Pierluisi puede decir, pues miren la economía, y aquí está lo que se ha hecho. Es el incumbente y tiene logro. Y todo lo que da. Yo lo entiendo, pero un líder que rompa los esquemas. Puerto Rico no ha visto un líder que rompa los esquemas. Ustedes tienen toda la razón. Desde Pedro Rosselló y Alexandra Lúgaro. Porque tampoco todo esto Guimos de Victoria Ciudadana son los mismos comunistas Bendito, de siempre, eso no. los Ellos mismos se montaron pipiolos de siempre. en la guaguita de Lúgaro. Ellos lo que ¿Por qué hicieron. comida de perro no se atreve a correr para gobernador? Porque no se quiere ni él mismo. Pero fíjate, yo te voy a decir, yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que eso responde a que están demasiado enfocados los candidatos en lo que es el liderazgo y los funcionarios gubernamentales, pero a nivel de pueblo, no es que haya nada más un descontento, es que el descontento que hay es que yo creo que ya el pueblo estadista está listo para ese tipo de riesgos y lo que implica políticamente. Claro. Yo estoy convencido que no es que pero está ellos listo, es que no, lo está pidiendo. pero ni Jennifer González ni Pedro Pierluisi están. ¿Por qué? Porque tienen agarradito el poder. Porque están, caramba, a lo mejor pierdo. Y si pierdo. No están dispuestos a jugar la baraja que tienen que jugar.
Eso es lo que hay. La posición, el poder y lo que eso representa y les ofrece es mucho más importante que otras cosas, como tú acabas de decir, lamentar. Y esa es la transformación que necesitamos de líderes que vengan un ratito a servir y a lograr estos objetivos, que el más importante es que seamos un Estado soberano. Y por eso es que el huevito no ha pegado. Porque el huevito lo que está repitiendo es la fórmula de 1940. Los jóvenes viejos, Y los jóvenes viejos. No, está peor que su abuelo y su papá. No cambió. Él lo que hace es insistir en los paradigmas. Correcto. A pesar de que han pasado 80 años, él insiste en que el modelo de hace 80 años es el que va. Pero mira, Era el mejor. Dalmau en el Partido Popular, digo, el Partido Independentista, pues más o menos, porque ellos se mueven. Es el farocrático. Dalmau, la realidad es que históricamente, si tú lo oías, era como escuchar de ventríloco, como si fuera el ventríloco fuera Rubén Berrío, Rubén era el Berrío. mismo discurso. Y yo creo que para las pasadas elecciones, ya cuando se sentía más confiado y ya tenía mayor experiencia, se dio cuenta que si él no cambiaba drásticamente la forma en que el Partido Independentista se integraba a esta nueva política, a esta nueva realidad social, que no tenían ningún tipo de avance, y yo creo que, aunque yo difiero de él y estoy en total también desacuerdo con su postura, que él sí se dio cuenta de que ese cambio, aunque tímido todavía, Batió la independencia a cambio de ganar, porque él sabe que si gana se quedan con Puerto Rico. pero han adoptado una serie de políticas que históricamente no hacían, Correcto. como ir a los estados. Oye, van a los estados todo el tiempo, aquí no sale reportado, a hacer discursos en los estados a los diásporos y a pedir dinero Eso es allá. así. Están pidiendo dinero y recolectando Ese es el dinero en los modelo estados. Todo el este de irlandés. Estados Unidos. Ese es el modelo del ejército republicano irlandés. Pero le voy a dar dos ejemplos de cambiar los paradigmas. Mire, hoy el paradigma de las huelgas no funcionó. El paradigma de las protestas y de los veranos del 19 no funcionó. Pero hay un nuevo paradigma, que es la guerrilla se hace en las escuelas públicas. Esa es la nueva. Y el único programa que ha seguido esto es este servidor aquí y nosotros. Desde que Dalmau Hoy, se metió otra a hablar historia en las más. escuelas, ¿te acuerdas, Todos Luis? los días, Unión SPT apoya a los estudiantes activistas que denuncian las condiciones de escuela. Representa los empleados no docentes del Departamento de Educación. Ahí está. El muro de lamento de estudiantes manipulados, teledirigidos Correcto. por los comunistas, Correcto. eso es un cambio de paradigma. Están jugando donde no están jugando los demás. En la escuela pública, adoctrinando, moviendo y ahora convirtiéndolos en fichas y armamentos de guerra política. Segundo tema de Que es cambiar la, los nueva, paradigmas. es la nueva generación electoral, los otros mueren. Empecé el año pasado a llamar al PIP y al MBC por lo que son comunistas. La mogolla comunista. El tema, ya empiezan algunos timidones, cobardes del PNP, a usar el tema. Bueno, pues el tema ya va calando. Y mi mejor marca de eso es que tengo a Torres Gotay loco, lo tengo volado por la cabeza. Cuando el líder espiritual de la familia Ferrer Rangel en el Nuevo Día objeta el que se le llame a los comunistas, quiere decir el torpedo dio en el blanco. Eso es así. Les molesta que les digan la verdad. Cambié el paradigma del lenguaje. Eso es lo que se hace, Correcto. sin miedo. Correcto. Pero estos títeres, no los puedo llamar comunistas porque se me ofenden. Se dan lengua con Ay, es que Ortega, después me se dan atacan. lengua con el narcoasesino de Venezuela, se dan lengua con Díaz Canel, no son comunistas. No se les puede llamar comunistas. ¿Vieron lo que es cambiar un paradigma? Correcto. Esa es que uno ve estas historias. Luis, y eso es tan importante y tenemos que seguir, igual que el tema ideológico y la estadidad y el Estado soberano, ese tema que está Milei agarrándolo en el mundo y todos los días tuitea en contra del comunismo y de los comunistas y de lo que sucede en los lugares comunistas. Porque no les tiene miedo. Exactamente. No les tiene miedo. No podemos tenerle miedo. Yo no les tengo miedo Ni a yo ninguno tampoco. de estos títeres. Yo les voy, y como no tengo nada que perder porque ya me exiliaron, pues básicamente voy a por todo. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Pero todos estos líderes políticos, todos tienen intereses creados. Y le tienen miedo a la prensa. Luis, Alan, cuando una persona, una entidad o un movimiento político dejan de aspirar a crecer y dejan de mantener la ofensiva y solamente se
se dedican a tratar de ser defensivos Para y de mantenerme. mantener lo que tienen hasta el Correcto. momento, terminan como terminó el Partido Popular, un partido que no tiene dirección, no tiene líderes, no tiene discurso ni conflictos, pero de los buenos internos que sirvan para fortalecer el partido. Ya ni seguidores tienen. Y entonces yo creo que en un sentido, aunque seamos la mayoría, definitivamente, aún ganemos las elecciones como sea, dentro de las huestes estadistas en Puerto Rico, hay un reclamo genuino de que haya este cambio del que estamos hablando y de que seamos más ofensivos. en cuanto a la Transformación. educación. Transformemos a Puerto Rico. No es mantener los votos que tenemos y los empleados que tenemos felices, sino es que tenemos que arriesgarnos un poco para lograr movernos en la dirección correcta y seguir siendo relevantes al pueblo. Porque de lo contrario pierdes total relevancia. Y los jóvenes son ideológicos, los jóvenes son de transformación, los jóvenes son de lucha, de cambio. Así que si queremos que el partido y el ideal se logre, necesitamos no perder a esa juventud ideológica atrevida. Al contrario, Y ahí tenemos es que que unirla y convencerla. Y ahí es que la primaria se debe Correcto. concentrar. Y sería útil para el partido bajo esas condiciones. Bueno, no esperen que ninguno de los dos cambie la narrativa. Quisiera Los dos están en contradecirte, su pero zona no de puedo. confort. Los dos están en su zona de confort. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses creados. No esperen eso. Lo mismo en el PNP, el Partido Popular, no esperen. Peor todavía. Que el Huevito y Jesús Manuel y todo eso cambien su zona de confort, porque con eso ellos viven o mueren. Y en ese contexto, nosotros lo que podemos hacer en este programa es explicar las cosas, analizar las noticias con la profundidad y la diferencia que nos distingue, ¿verdad?, de todo lo demás. Pero ciertamente no vamos, y yo no me hago de pajas mentales. O sea, yo nunca he logrado cambiar el PNP, ni lo pretendo hacer. Ya aprendí hace mucho tiempo, eso lo aprendí en los 80. Y pues básicamente me Luis, dediqué a analizar la política, Luis, no a participar en ella. Luis, algo importante es que tenemos que ya aprender que votando por socialistas de cartón, comunistas, independentistas, no se logra nada. Hay que transformar dentro de la casa, hay que buscar lo mejor con mentalidades estadistas que quieran convertir a Puerto Rico en un estado soberano, no prestar votos, no molestarse e irse a hacer cosas suicidas, porque ejemplos tenemos en Colombia ahora mismo lo que están viviendo, lo que vive Venezuela, lo que vive Cuba, lo que vive Nicaragua, lo que vive Bolivia, lo que estuvo viviendo de alguna forma Argentina, y le han dado una segunda oportunidad que creo que Chile la va a tener también y Perú la va a tener, pero hay lugares donde a veces no la tienen. Miren lo que está metido Cuba y Venezuela y Nicaragua. O sea, Bueno, hay que aprender. Yo les puedo decir, ¿verdad? Uno mira todas estas noticias, que fue hoy la discusión, que si los Rolex de el Cano, que si el Cano tiene el chinchorro, que si no tiene el chinchorro, que si lo sacaron o no lo sacaron. Ese ha sido el tema y el debate, que si le dijo la jueza presidenta y que si dijo Taxito, pero en realidad no hay un esfuerzo de decir, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué esto lleva? Lo que nosotros hacemos aquí todos los días, y nuevamente, a mí me importa un bledo los ratings, honestamente, ya yo pasé yo gané todos los ratings por 20 años y de poco me sirvieron. Sí me importa que en esta época de mi vida entremos a analizar mucho más profundo y mucho más, si la gente quiere educarse bien, si no quieren educarse también. Y el día que pase y no sea popular, llega el tiempo de enganchar las tenis. Se acabó. Es así de sencillo. Luis, y algo importante en la mirilla, porque me lo dice mucha gente que no piensa rapidito como nosotros, es que la realidad es que piensen o no como nosotros, respetan y disfrutan el análisis de profundidad y un análisis numérico con la data. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a ti, Igartúa, y gracias a Alan por estar conmigo en el día de hoy. Siempre. Mis amigos, mañana los invitamos a estar en otra edición de La Mirilla a las 5 de la tarde. Recuerden, La Mirilla, la parte fuerte de La Mirilla es, ya ustedes lo han visto, después de las 5:30. Así que ya saben, pero claro, estén con nosotros desde las 5 porque la diatriba de papá
siempre es entretenida. Así que nos vemos mañana.